En esta ocasión vamos a presentar un video complementario de cómo se pasa de las ecuaciones de Maxwell de forma integral a la forma diferencial. Entonces, para recordar, tenemos las ecuaciones de Maxwell que nos representan el flujo eléctrico, en este caso representado por la ecuación o por la ley de Gauss de campos eléctricos, donde nos dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. El flujo magnético es igual a 0 en una superficie cerrada. Es lo que equivale a la ley de Gauss de campos magnéticos. Tenemos la ley de Faraday, donde habíamos obtenido que un campo circulatorio eléctrico es generado por la razón de cambio con respecto al tiempo de un flujo magnético sobre una superficie no necesariamente cerrada. Y por último, teníamos que un campo magnético circulatorio está generado por una corriente de conducción y por una corriente de desplazamiento que está siendo generada por un flujo eléctrico variante en el tiempo sobre una superficie no cerrada. Entonces, para pasar de esto a las ecuaciones de Maxwell de forma diferencial que hemos venido utilizando indistintamente en videos anteriores, vamos a recurrir a un par de teoremas del cálculo vectorial que nos sirven para poder simplificar estas ecuaciones y pasarlas a una forma diferencial. El primer teorema que vamos a mencionar es el teorema de Kelvin-Stokes, también conocido como solamente teorema de Stokes. Entonces, estos teoremas son casos particulares de otros teoremas, del teorema general de Lagrange. Entonces, a lo mismo que el teorema de Gauss que vamos a mencionar más adelante. Bueno, pero en este caso, ¿qué nos dice matemáticamente el teorema de Kelvin-Stokes? Nos dice lo siguiente, que la integral de contorno cerrado de un campo cualquiera por una diferencial de longitud se puede representar también como la integral de superficie de el rotacional de ese campo con el producto punto de esa superficie. ¿Sí? En palabras podemos decir que la circulación de un campo vectorial sobre una trayectoria cerrada, que está dada por esta expresión, es igual a la integral de la componente normal del rotacional de ese campo sobre una superficie S para la cual C es la frontera. Es decir, en este caso yo voy a tener una superficie cualquiera S y esta C, este contorno es el contorno cerrado que yo tengo representado de esta manera. El siguiente teorema que vamos a utilizar para la conversión de nuestras ecuaciones de Maxwell, como mencionamos hace unos minutos, es el teorema de Gauss. ¿Y qué nos dice ese teorema de Gauss? Ojo, no es la ley de Gauss, es teorema de Gauss, no confundirla con la ley de flujo eléctrico o con la ley de flujo magnético de Gauss. Matemáticamente hablando, el teorema de Gauss nos dice lo siguiente: la integral de superficie cerrada de un campo vectorial cualquiera va a ser igual a la integral de la divergencia de ese campo por la diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, en palabras, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que el flujo de un campo vectorial a través de una superficie S es igual a la integral de la divergencia de ese campo sobre el volumen cuya superficie S es la frontera. Entonces, en el caso del teorema de Kelvin-Stokes, nosotros teníamos que esta integral es sobre una superficie cuyo perímetro está dado
por la trayectoria cerrada C. En este caso estamos diciendo, por ejemplo, vamos a hacerlo de una manera un poco más sencilla, que la integral de la divergencia del campo que tenemos o que estamos utilizando en este volumen, en un volumen en este caso por ejemplo un cubo, que puede ser cualquier cuerpo tridimensional, donde S es la superficie que va a generar las fronteras de ese volumen. En este caso pues serían las 6 caras que yo tengo. Si fuese una esfera, entonces el volumen sería el de una esfera, pero la superficie sería toda el área que complementa esa esfera. Entonces, estos dos son los teoremas que vamos a utilizar para la transformación de estas ecuaciones, y de aquí podemos observar que es muy parecida la representación de las integrales que tenemos del lado izquierdo del teorema de Kelvin-Stokes y del teorema de Gauss. Por ejemplo, esta ecuación o esta integral es muy parecida a estas dos que tenemos aquí. Esta integral pues, es muy parecida a las que tenemos acá. Entonces, vamos a utilizar primero la ecuación, el teorema de Gauss, ¿sí?, para utilizarlo directamente en sus dos primeras leyes, en la ley de flujo eléctrico y en la ley de flujo magnético. Entonces vamos a poner aquí, aplicando el teorema de Gauss en las leyes de flujo, tanto eléctrico como magnético, vamos a tener lo siguiente. Entonces, yo tengo que la integral de superficie cerrada de mi campo eléctrico por mi diferencial de área por el vector unitario va a ser igual a la integral, ahora voy a sustituir esta parte, de la divergencia de ese campo por la diferencial de volumen. Aquí es igual esto es igual a mi carga encerrada entre epsilon 0. Pero aquí, ¿quién es la carga encerrada? Entonces, de videos anteriores ya habíamos visto que nuestra carga encerrada está dada por la integral de volumen de la densidad de carga por mi diferencial de volumen. Entonces, esta ecuación vamos a sustituirla de esta manera. Entonces vamos a tener lo siguiente: la integral de la divergencia por unidad de volumen va a ser igual a 1 sobre epsilon 0 integral de volumen de la densidad de carga por mi diferencial de volumen. Entonces, aquí podemos observar que tenemos dos integrales del mismo tipo. Una integral de volumen, cuyo argumento intermedio pues, es la divergencia del campo eléctrico, y otra integral de volumen, cuyo argumento intermedio es la densidad de carga que estamos utilizando. En este caso estamos ejemplificándolo con una densidad volumétrica. Entonces, lo que podemos hacer ahora es agrupar esto en una sola integral. Vamos a pasar este término del lado izquierdo de nuestra ecuación y yo voy a tener que la integral de mi divergencia de campo eléctrico menos ρ entre epsilon 0, esto lo estoy pasando para acá, por mi diferencial de volumen es igual con 0. Entonces nos dice que esta integral debe ser igual con 0. Para que esta integral sea igual con 0, nuestro argumento tiene que ser 0. Por lo tanto, yo voy a tener que la divergencia de mi campo eléctrico menos ρ entre epsilon 0 debe ser igual a 0. Por lo tanto, la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a ρ entre epsilon 0. Y esta es nuestra ley de Gauss
para campos eléctricos en forma diferencial. De la misma manera, yo tengo mi ley de Gauss para campos magnéticos, donde yo puedo encontrar que el flujo magnético sobre una superficie cerrada siempre va a ser igual que cero. Entonces, en este caso vamos a aplicar exactamente el mismo teorema, el teorema de Gauss, en esta ecuación. Entonces, yo voy a tener que mi integral de superficie cerrada de mi campo magnético producto punto por mi diferencial de superficie va a ser igual a la integral de volumen de mi divergencia por diferencial de volumen, y esto tiene que ser igual con 0 nuevamente. Para que esta integral sea 0, su argumento intermedio debe ser 0. Por lo tanto, tenemos que la divergencia del campo magnético es igual con 0. Y de esta manera, en 3 pequeños pasos, obtenemos la conversión de la ecuación de Gauss para campo magnético en forma integral hacia su forma diferencial. Ahora, para el caso de la ley de Faraday, en forma integral, como habíamos mencionado anteriormente, un campo circulatorio eléctrico se genera por la variación con respecto al tiempo de nuestro flujo magnético sobre una superficie dada. Acá hay que acordarnos que esta no es una superficie cerrada. Ahora, aquí vamos a aplicar nuestro teorema de Kelvin-Stokes. Entonces, recordemos que nuestro teorema de Kelvin-Stokes nos dice que la integral cerrada de cualquier campo vectorial por el producto punto de la diferencial de longitud se puede representar como la integral de superficie de el rotacional de ese campo por nuestra diferencial de superficie. Entonces, esto lo vamos a aplicar en nuestra ecuación original y vamos a tener lo siguiente. Entonces, tenemos que la integral de contorno cerrado de E punto de L va a ser igual a la integral de superficie de nuestro rotacional del campo que estamos manejando, en este caso nuestro campo eléctrico, por nuestra diferencial de superficie. En este caso lo estamos representando por el vector unitario normal a la superficie. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. Y esto es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie de nuestro campo magnético punto NDA, es decir, nuestra diferencial de superficie. Bien, aquí podemos observar que tenemos nuevamente integrales semejantes, pero aquí nos sobra una derivada. Hay que recordar que cuando vimos esta ley en los videos anteriores, podemos observar que hay dos formas de representar nuestra ley de Faraday, como la la variación con respecto al tiempo de nuestro flujo eléctrico, o también podemos representarla como la integral de la variación con respecto al tiempo de nuestro campo magnético. Es decir, esta integral la vamos a pasar acá adentro. Es decir, lo podemos representar de esta manera. Menos la integral de superficie de la parcial con respecto al tiempo de B punto NDA. Ahora bien, ya podemos ver que tanto esta ecuación de esta integral es igual a lo que tenemos acá y nuestra derivada ya no estorba fuera de nuestra integral. Entonces vamos a juntar estos términos. Este término lo vamos a pasar del lado izquierdo, por lo que vamos a tener que nuestra integral de superficie de el rotacional del campo eléctrico
Este signo pasa para acá como más la parcial con respecto al tiempo de nuestro campo magnético, producto punto NDA es igual con 0. Entonces nuevamente, para que toda esta integral sea 0, nuestro argumento intermedio tiene que ser 0. Entonces yo tengo que el rotacional de mi campo eléctrico más la parcial con respecto al tiempo del campo magnético debe ser 0. Por lo tanto, si despejamos esto, yo tengo que el rotacional de campo eléctrico va a ser igual a menos la parcial con respecto al tiempo de mi campo magnético. Y de esta manera obtenemos la ecuación que hemos venido utilizando de la ley de Faraday en forma diferencial. Por último, tenemos nuestra ley de Ampère-Maxwell, a la cual también le vamos a aplicar nuestro procedimiento utilizando nuevamente nuestro teorema de Kelvin-Stokes. Entonces, haciendo el mismo procedimiento que realizamos para la ley de Faraday, yo voy a tener que mi integral de contorno cerrado de mi campo magnético punto dl va a ser igual a la integral de superficie abierta de el rotacional, en este caso, del campo magnético punto NDA, es decir, por mi diferencial de superficie. Y esto es igual a μ0 integral. ¿Qué me va a generar mi corriente encerrada? Pues la densidad de corriente superficial, ¿sí? Esta que ya la habíamos mencionado en su momento y cómo está conformada por la integral punto n de a más μ0 que multiplica a epsilon 0 por la derivada con respecto al tiempo nuevamente de la integral de superficie de campo eléctrico punto n de a. Entonces nuevamente podemos ver que ya tenemos que todas las integrales son del mismo tipo, y lo que vamos a hacer nuevamente con esta diferencial, para que no esté estorbando en la ecuación, la vamos a meter dentro de nuestra integral, de tal manera que nos quede la expresión de la manera que nosotros queremos. Entonces en esta parte de abajo solamente voy a poner este término que es igual a μ0 epsilon 0 integral de superficie de la derivada parcial con respecto al tiempo de mi campo eléctrico punto n de a. Entonces, ya que tenemos esta expresión, ahora sí yo puedo poner que mi integral de superficie por del rotacional de mi campo magnético punto diferencial de superficie es igual a μ0 integral de superficie de mi densidad de corriente por la diferencial de superficie más esto que tenemos. Hay que recordar que esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces ahora sí ya vamos a agrupar los términos en uno solo y voy a tener que mi integral de superficie del rotacional del campo magnético menos μ0 por la densidad de corriente menos μ0 epsilon 0 parcial con respecto al tiempo de mi campo eléctrico punto NDA o punto de ese vector, como lo quieran poner, es igual con 0. Entonces nuevamente, para que toda esta integral sea 0, el argumento intermedio tiene que ser 0. Por lo tanto, yo puedo tener que el rotacional de mi campo magnético va a ser igual a μ0 por mi densidad de corriente más
mu 0, epsilon 0, parcial con respecto al tiempo de mi componente de campo eléctrico. Y de esta manera es como obtenemos la forma diferencial de nuestra ecuación de la ley de Ampère-Maxwell.